Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Hola a todos, gracias por acompañarnos en la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot, estoy aquí con el Dr. Nicolás Venditti. Estamos enfocándonos ahora en esta serie en la apologética. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos vivir eso? Razonar nuestra fe con los que no creen, con los que no están de acuerdo, porque tenemos una fe que está basada en hechos reales, en sustancia. No solamente es algo ilógico que tenemos que conectar nuestro cerebro, sino es algo que podemos ver evidencia. Y en estos casos vemos ejemplos bíblicos de cómo Pablo y otros razonaron su fe con otras personas. Entonces, ustedes ya saben eso obviamente porque le dieron clic a este video o este podcast, entonces ya saben el título. Hoy vamos a hablar sobre cómo razonar junto con otras personas en equipo. Y Doc, ¿por qué no nos comparte un poquito de el pasaje que vamos a ver hoy y el tema que vamos a cubrir hoy? Claro que sí, gracias, Elliot. Entonces, en realidad vamos a mirar Pablo. El episodio anterior habíamos hablado de Pablo en Atenas, ¿verdad? Y cada lugar tiene su encanto, como dice el dicho, ¿verdad? Pero la cosa Sí. aquí que vamos a mirar es Pablo en la ciudad de Corintio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo era la ciudad? Pero también vamos a ver cómo Pablo, por sí mismo, como él defendió la fe, como él razonó con otros en cuanto a la fe, pero también como él tenía un equipo que hizo todo eso, que creo que es muy importante. Cuando hablamos de la apologética o defender la fe, creo que es muy importante tener un equipo, ¿verdad? Y ser parte de un equipo. Pues vamos a mirar a Hechos capítulo 18, versos del 1 al 4, aunque el pasaje es un poco más largo, pero voy a leer esos versículos y entonces dialogamos, razonamos, Elliot, sobre esto, si te parece bien. Muy bien, muy bien. Hechos capítulo 18, versos del 1 al 4. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Entonces, no sé, Elliot, ¿dónde quieres empezar? ¿Qué preguntas tiene? ¿Lo que no tiene? Y vamos a, como se dice en buen mexicano, vamos a echarle ganas. Sí, pues ese es uno de esos pasajes que yo creo que yo no conocía a profundidad muy bien. Es un pasaje que podemos leer de pasada y decir, ok, está ahí trabajando, sigamos adelante, porque yo creo que el episodio pasado era un pasaje un poquito más conocido que yo había leído bastantes veces, pero esto me encanta poder ahora profundizar y excavar esos diamantes junto con usted, Doc, porque aquí me encanta que el versículo 4 dice, y discutía otra vez en la sinagoga y en todos los días de reposo, persuadiendo a judíos y a griegos. Siempre ahí está Pablo, persuadiendo, discutiendo, razonando. Es algo que siempre estamos viendo en cada pasaje aquí. No importa en qué contexto esté o lugar, siempre está ahí dándole. Pero algo que me resaltó de este pasaje es que él también trabajaba. Y yo sé que también lo vemos en otros pasajes, que su oficio era hacer tiendas de campaña. Y eso se me hace tan interesante de que no... hay veces donde solamente se está enfocando el evangelio, pero hay veces donde también él está trabajando con sus manos y que eso también es parte de su servicio ante Dios, de su llamado, de su trabajo. Y
eso junto con que lo está haciendo con otras personas, que conectó en ese sentido con su oficio, con gente que también hacía el mismo oficio que él, Priscila y Aquila, y cómo hasta Dios usa eso, que tenían el mismo oficio y que podían trabajar juntos para la obra aquí en Corinto. Entonces, bueno, supongo que tenía tres preguntas. Una sería, ¿hay alguna importancia del lugar aquí que tenemos el Corinto? ¿Qué diría usted sobre eso de que Pablo, aparte de persuadir, de predicar, de evangelizar, de discutir, también trabajaba con sus manos y hacía tiendas de campaña? Y la importancia de que lo hacía con otras personas, de Priscila y Aquila. Pues vamos a empezar entonces con Corinto. Corinto era una ciudad, ¿verdad? Conocida por fama, ¿verdad? Y necesitamos andar con cautela cuando decimos estas cosas. Pero aparte de la fama de Corinto, ¿verdad? Era la inmoralidad, ¿verdad? Tenían muchos templos, muchos dioses, ¿verdad? Había un templo que se dice que tenía más de 1000 prostitutas, ¿verdad? Supuestamente religiosas, que iban las personas ahí. Entonces era una locura, para decirlo de una cierta manera. Pero importante en todo esto es cuando miramos a Pablo y el Evangelio. Pablo era un hombre impresionante en ese aspecto, ¿verdad? Él no le importaba, él iba a todo lugar, predicaba el Evangelio. Y aunque Corinto tenía esa mala fama, como hay ciudades a través de todo el mundo hoy en día que también tienen mala fama, sin embargo, no debemos de temer o tener miedo a esos lugares, sino todo lo contrario, mirar esas ciudades, esos países, como Pablo, con los ojos de Pablo, los ojos de Jesucristo mismo, la necesidad del Evangelio. Yo creo que es importante entender eso primeramente. Pero otra cosa para mí, notamos la segunda cosa es cuando habla de la persecución, que aquí tenemos a Priscila, tenemos a su esposo, ¿verdad? También Aquila, los dos son enviados misioneros por el emperador Claudio. Y digo eso en broma, ¿verdad? Pero fijémonos. Primeramente hay una persecución en Roma, fueron expulsados, no tenemos todos los detalles en cuanto a Priscila y Aquila, pero lo que sí nos dice el texto bíblico clarísimo es que ellos fueron expulsados o echados de Roma. Sabemos en aproximadamente de Claudio y sabemos la fecha aproximadamente de esta persecución. Creo que se dice que era el 58-59 en la época moderna. Entonces, es un dato histórico, eso lo sabemos. Entonces, se encuentran con Pablo y otra vez es curioso, ¿verdad? Porque, claro, hay una persecución igual, no sabemos los detalles, pero pienso yo que podemos decir posiblemente que tanto Aquila como Priscila igual se estaban quejando, Señor, ¿cómo puede permitir esto? Nosotros tenemos nuestra casa en Roma, etcétera, etcétera. Y de repente vemos la mano de Dios en todo esto, que se unen con Pablo, el trabajo que ellos tienen, ¿verdad? Que es de hacer tiendas de campaña, el negocio que tenía Priscila y Aquila, también era el mismo oficio de Pablo. Entonces, no es una casualidad, yo digo, eso es una diosualidad, ¿verdad? Donde Sí. Dios está manejando, moviendo las cosas para que nosotros podamos ver. Y creo que Dios hace lo mismo hoy en día, ¿verdad? Así es. Notamos aquí entonces como ellos se encuentran, están trabajando juntos en el mismo oficio. Y creo que es muy importante resaltar la importancia de lo que es, ¿verdad? Hoy se usa el término trabajo secular, que no me gusta la palabra, pero comunica, ¿verdad? A un cierto nivel. Pero, sin embargo, notamos que era la manera en la cual Pablo y muchos durante su día
se mantenían. Sí, Pablo predicaba el evangelio, Pablo enseñaba, iba a las sinagogas, etcétera, pero aparte de eso tenía un oficio, perdona. Y digo esto porque muchas veces en círculos cristianos, también en círculos de la iglesia, se piensa que una persona que posiblemente es un abogado o una persona que vende carros o una persona que es un trabajador, es bonito, es un oficio, pero casi de segunda categoría. Si yo Mm, algún día puedo ser un pastor o puedo vivir de la obra, de las ofrendas de la iglesia, eso sí es llegar a ser un discípulo o un líder cristiano. Y digo esto con mucha cautela, pero necesitamos entender que Dios usa tanto la persona que no está 24/7 recibiendo sus frijoles, para decirlo de una manera, ¿verdad? Trabajando y su sostén de la iglesia o del ministerio, sino que son profesionales o no profesionales que Dios lo usa, ¿verdad? Entonces necesitamos guardarnos de esa actitud. Pero sin embargo, si miramos en el verso 5, nos dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Sabemos y muchos eruditos dicen que Silas y Timoteo trajeron ofrendas, ¿verdad?, de las diferentes iglesias para Pablo, para ayudarle. También sabemos, de acuerdo a Filipenses, ¿verdad?, que la iglesia de Filipo era una de las iglesias que sostenía a Pablo. Él lo dice bien claro en el capítulo 4 de Filipenses, de su carta. Pero otra vez, esto no hacía a Pablo más espiritual que los demás, porque él continuaba trabajando con sus manos. Y no nos olvidemos, vamos a decir, alguien es un maestro en una escuela. Ahí hay una gran necesidad de predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Hay una necesidad del evangelio. También sí, hay muchas personas que no van a ir al culto del domingo, para decirlo de una cierta manera. Y ellos también necesitan escuchar el evangelio. Vemos a un Pablo mismo, ¿verdad? Y Silas, en el capítulo 16, me parece, de Hechos, cuando están en Filipo, están en la cárcel. Habían personas y el carcelero que tenían la necesidad de escuchar las buenas noticias. Entonces digo esto porque un oficio no es más santo, mejor, más importante delante de los ojos de Dios que otros, ¿verdad? Y no debemos menospreciar las personas por sus oficios, sino por su fidelidad a Dios y madurez en el Señor. Y creo que podemos aprender muchísimo en estos versos de Pablo en Corinto y también hacer hincapié sobre lo que es el equipo, ¿verdad? No sé qué más quiere añadir, Elliot, ¿qué te parece? No, sí, esa separación que hacemos en nuestro lenguaje aún de, yo trabajo en el ministerio, tú tienes un trabajo secular. No sé de dónde sacamos ese lenguaje, porque aquí vemos a Pablo que no hace diferencia en eso. Lo mismo, él está trabajando su oficio de hacer tiendas de campaña y después lo mismo se dedica por completo a la predicación. Los dos son ministerio, los dos son servicio ante el Señor y los dos son parte de su llamado. Yo entiendo por qué hacemos a veces una diferencia en el lenguaje que usamos para poder entendernos, pero no es más ni menos, como usted dice, Doc, el poder trabajar por tiempo completo en una iglesia o un ministerio y que ser un mecánico, que ser un vendedor de autos, un abogado, trabajar en un supermercado. Todo Dios lo puede usar. Y aquí Amén. Dios usa ese oficio, como dices tú, no fue una casualidad, no fue una diosidencia, ¿no? Que dice usted, con Pablo, que tenga el mismo oficio que Priscila y Aquila y que puedan trabajar juntos para la obra del Señor. Donde sea que Dios te pone, ahí es ministerio.
Lo que sea Sí. que donde sea que Dios te ponga, ahí tú puedes glorificarlo y exaltar su nombre. Eso me encanta, que lo podamos resaltar. Y después eso de que puedan trabajar en equipo. Yo creo en países en el oeste, a veces no tanto en ciertos países, pero en los países que nosotros hemos podido vivir, hay hay un enfoque, yo creo que mucho en lo individual. Somos muy Sí, individualistas en cuanto a nuestra fe y en cuanto a la obra del evangelio, de que mi llamado, usamos ese lenguaje, ¿no? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Yo entiendo y también hay lugar para eso, pero también vemos aquí que hay un trabajo en equipo cambia el lenguaje, decir cuál es mi llamado, decir qué podemos hacer juntos, porque somos el cuerpo de Cristo, no soy el cuerpo de Cristo, somos juntos el exactamente. cuerpo de Cristo. Y aquí vemos que no es solamente mi salvación personal, mi llamado personal, sino que Pablo trabaja con Priscila y Aquila y después en versículo 5 que llega Silas y Timoteo y llegan también a ayudar. Entonces, um, ¿qué, ¿cómo podemos aprender de esto y tener un enfoque más en discipulado? Yo sé que lo hemos hablado en otros episodios, pero los métodos cambian, ¿no? Y el tiempo, el contexto de este tiempo es diferente a los tiempos que ahora vivimos y los países que vivimos todos son diferentes, ciudades, lenguaje, todo. Los métodos cambian, pero ¿qué podemos enfocarnos para que podamos hacer este discipulado que la Biblia nos dice que tenemos que hacer siendo discípulos de Jesús y haciendo discípulos a todas las naciones y poder trabajar más en equipo para la obra del Señor? Muy buena pregunta, Elliot. De verdad que sí, porque creo que es algo muy necesario, no solamente entenderlo, pero también aplicarlo, si puedo decirlo. En Ajá. realidad, el modelo que vemos aquí, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, citaste Mateo 28, versos del 18 al 20, ¿verdad? La gran comisión de ir y hacer discípulos. El mandato en realidad es hacer discípulos. Y entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que el modelo, no para decir el mejor, el único, ¿verdad? Pero la importancia, subrayar la importancia de la iglesia local. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, tú también has sido entrenado profesionalmente, para decirlo de una cierta manera. Has asistido a institutos tradicional bíblico residencial, yo también en seminario y todo lo demás. Y hay un lugar para eso, no quiero menospreciar eso. Pero la gran mayoría de creyentes no tienen acceso o no pueden ir a institutos, a seminarios bíblicos, y entonces no son, yo hago la pregunta, ¿no son discípulos? ¿No necesitan ser entrenados? Yo diría que Ujú. sí. ¿Y dónde Claro. debe de ser? Pues yo diría primeramente que debe de ser en la iglesia local. Y es el modelo de la sinagoga, ¿verdad? Fijémonos, cuando Jesús, vemos en los evangelios, llama a Pedro, a Juan y todos los demás, no le dice, mira, levanta la mano todos los que quieren creer en mí. Y no quiero menospreciar tampoco ese modelo, ¿verdad? De campañas o de hacer un llamado en la iglesia local. Pero sin embargo, fijémonos, Jesús le dice, seguidme. En otras palabras, seguirle. Y no es solamente caminar con Jesús por 10 minutos y decirle, adiós Jesús, ha sido un placer estar contigo, ¿verdad? Sino en el sentido bíblico es estar con Él, ¿verdad? Y lo vemos, Mm. ¿verdad? El modelo rabínico, aparte de estar con el rabino, notamos, aparte de todo eso, la importancia de no solamente estar con Él, pero también ser como Él. Entonces Ujú. es una transferencia de los valores de observación, de estar el tiempo con el rabino y aprender de él. Y entonces digo esto porque hoy en día muchas veces se piensa que el discipulado es léete un libro y ya está. Si no, es un estilo de vida, es una transformación. Ujú. ¿Transformación a qué?
a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje? Y creo que lo tenemos aquí, ¿verdad? Lucas nos escribe claramente en el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la predicación de la palabra, verdad? Y termina el verso, testificando solamente a los judíos, ¿verdad? Es el campo misionero, el enfoque por este momento, que Jesús era el Cristo. Entonces, notamos aquí el mensaje que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús era el Mesías prometido, el ungido prometido en el Antiguo Testamento. Pero notamos también en el libro de los Hechos y muchas de las cartas de Pablo que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es básicamente el mensaje. Y la cosa es, estén donde estemos, necesitamos ser creyentes que crecemos en eso, lo entendemos, lo aplicamos, pero que no lo guardamos para nosotros mismos como individuos, sino si, por ejemplo, yo soy un maestro en una universidad, para decirlo de una cierta manera, que yo comparta con mis otros amigos, compañeros, profesores, mis alumnos, personas que trabajan en la cafetería, para decirlo de una manera, las buenas noticias de Jesucristo. Y es algo que debemos de hacer. Y no es que uno es una ametralladora y siempre hablándole a todo el mundo, ¿verdad? Del evangelio. Necesitamos guardarnos porque evangelistas tienen fama de eso, ¿verdad? De hablarle a todo el mundo. Y entendemos el lugar de eso. Pero sí de crecer en eso y poder compartir con otros en el campo misionero, que puede ser tu familia, puede ser tus amigos del trabajo o los amigos en el cole, ¿verdad? O donde uno esté jugando béisbol o jugando fútbol, el baloncesto, cualquier sea el deporte que uno esté. A todo momento estar listos para poder compartir y crecer uno mismo individualmente. Y no solamente hacerlo como individuos, sino como vemos aquí. Pablo, ¿verdad? Lo hace en equipo. Y es curioso porque notemos, habla de aquí de Priscila y también Aquila. Pero fijémonos que ellos fueron los mentores de Apolos. Que ellos no se quedaron con el mensaje, sino todo lo opuesto, discipularon a Apolos, y sabemos que Dios usó a Apolos grandemente, y ya hicimos un episodio sobre la vida de Apolos. Pero digo esto porque es una cadena. Necesitamos entender que nosotros como individuos somos un eslabón, para decirlo, de esa cadena. La cadena no funciona en el sentido de ser un eslabón solo, sino es varios eslabones haciendo cada uno su función. Y creo que podemos aprender todo esto sobre este pasaje, ¿verdad? Y el estilo de vida de Pablo. Y si me recuerdo bien, en Primera de Corintios, capítulo 16, verso, no sé si es el verso 9 o 19. ¿Cuál es, Eli, te recuerda? A ver si me encuentro. 1 Corintios 16. 19, que habla de Aquila y Priscila. Sí. Dice, las iglesias en Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa los saludan muy afectuosamente en el Señor. Y claro, eso puede ser otro episodio solo, ¿verdad? Teniendo que ver con la eclesiología, qué significa iglesia. Pero sin embargo, miremos, hoy en día cuando decimos la palabra iglesia, muchas personas pueden interpretarlo como un edificio, ¿verdad? Vamos a la iglesia, entonces vamos al edificio donde vamos a juntarnos. Pero en el sentido del Nuevo Testamento, en realidad tiene que ver más con las personas que lo que es un edificio, ¿verdad? No fue en realidad hasta el siglo 3, 4 con Constantino donde se comenzaron entonces a tener grandes
catedrales y todo lo demás. Sin embargo, se reunían en las casas. Y si miramos muchas partes del mundo, hay muchos países, tanto en Asia como en África, también aquí en el oeste, pero mucho más en otras partes donde hay reuniones en casas. Y eso también es iglesia. Ahí es donde 2 o 3 se congregan y están juntos en el nombre del Señor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen? Pues ellos estudian la palabra, oran mutuamente los unos por los otros, y también es iglesia. Otra vez, yo sé que hay personas que se sienten incómodas en cuanto a lo que estamos diciendo, pero sin embargo necesitamos entender que el edificio no es una iglesia, sino somos nosotros. Y la función nuestra es de mutuamente, como equipo, trabajar juntos. Claro, hay pastores, hay maestros, todos los diferentes oficios, ¿verdad? En la iglesia local y también la iglesia universal. Pero no nos olvidemos que la iglesia también es cuando el pueblo de Dios se junta a alabar a nuestro Dios. No sé si quieres añadir algo para terminar aquí, Elliot, pero te toca a ti ahora. Sí. Sí, yo creo que el énfasis que queremos dar es el enfoque del cuerpo de Cristo, y que no estamos diciendo que iglesias grandes son malas, iglesias pequeñas son buenas. Hay iglesias pequeñas que no hacen discipulado, y hay iglesias grandes que lo hacen muy bien y tienen métodos de cómo lo hacen entre semana, grupos pequeños que hablan sobre el mensaje que predicó el pastor el domingo, etcétera, de diferentes modelos. El enfoque aquí es el discipulado y que el cuerpo de Cristo haga la obra del ministerio, y que no, yo creo que eso es lo que queremos enfatizar, que no vamos a construir un ministerio sobre una persona, porque aquí es lo que Pablo está haciendo. Él está aquí por un tiempo. Se cree por las notas que me mandaste, Doc, que fue más o menos 18 meses, ¿verdad? Que él estuvo aquí en Corinto y después se fue, y él así anda, ¿no? Él se va a Roma, se va a Éfeso y él está predicando, pero él no está construyendo un ministerio alrededor del mismo, como persona, como la base, sino más bien por eso lo hace con otras personas, para que él se la pueda dejar a Priscila y Aquila. Ellos a veces se lo dejan a Apolo. Siempre están preparando otras personas, porque no se trata de una persona, un pastor, un líder, un apóstol que es la base, sino que él siempre habla sobre la base, que es Jesús. Y por eso todos hacemos el ministerio juntos. Y aún vemos la paciencia que eso toma, porque no es a veces en un momento que sucede todo, sino que 18 meses. Aquí él estuvo poco a poco obrando para poder ayudar a construir esta obra en Corinto, que fue, como dijimos al principio del episodio, una ciudad difícil, que no estaba muy receptiva al evangelio. Y vemos eso con las parábolas de Jesús, de que siempre Jesús hablaba de que el evangelio el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece hasta ser un árbol. Un árbol no crece en un día. Y claro, yo creo en los milagros de Dios, que en un momento alguien puede ser transformado y nacer de nuevo, pero a veces es una obra que es poco a poco, entonces no se rindan. Eso yo creo que me anima a mmí, decir, si Pablo también se tomó su tiempo a construir algo que iba a durar, también el discipulado es algo que toma tiempo. El construir una obra, por así decirlo, toma tiempo, y hacer ministerio toma tiempo, y después no nos da tiempo para leer los versículos que siguen, pero igual que en otros pasajes que hemos leído, vemos el contraste, que hay unos que lo rechazan, que lo buscan con persecución, pero al mismo tiempo hay fruto. Dice que, creo que el versículo 8, dice también muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces siempre vamos a ver ese contraste de persecución y la gente que rechaza el evangelio, pero al mismo tiempo fruto. Entonces, eso siempre, por toda la historia de la humanidad, lo vamos a ver. Al final del día vemos que es obra de Dios. No es tu obra, no importa que también lo haces, sino que lo hacemos en equipo y confiamos de que es obra de Dios que hace esa transformación. Y no sé, si algo quiere decir antes de terminar aquí, Doc. No, creo que queremos animar a las personas, como siempre decimos, ¿verdad?, de escudriñar las escrituras, de tomar su tiempo en este mismo pasaje, aquí en
Hechos capítulo 18, ver el modelo de Pablo, aprender de Pablo, también Priscila, Aquila, lo que nosotros hemos compartido, y que por favor, si pueden ponerse en contacto con nosotros o posiblemente tienen preguntas, que no le dé pena, sino todo lo contrario, estamos para mutuamente edificarnos. Yo creo que con eso basta. Muy bien, sí. Ahí vamos a dejar nuestro correo para que puedan mandarnos cualquier correo con pregunta o en los comentarios. Y gracias por compartir esto con otras personas. Espero que sea de bendición. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Doc. Bendiciones. Adiós.